Walmart, la tienda por departamentos más grande del mundo, empezó hoy a cerrar varios de sus locales en California tras anunciar que clausurará 269 de sus establecimientos, 154 de ellos localizados en Estados Unidos. Lo que parecía impensable se convirtió en noticia de último momento. Walmart, el gigante del consumo estadounidense, anunció el cierre de varias de sus tiendas en diferentes estados. Para millones de familias, la noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo podía ser que la empresa que durante décadas había prometido precios bajos todos los días, estuviera cerrando puertas en lugares donde era prácticamente el corazón de la comunidad? El golpe inicial llegó en suburbios tranquilos, con cierres en zonas de Illinois y California, y pronto las preguntas comenzaron a multiplicarse. Clientes furiosos, alcaldes indignados y empleados desconcertados exigían explicaciones. Y entonces apareció la raíz del problema. Las nuevas tarifas impuestas por Donald Trump habían comenzado a desmoronar el modelo de negocios que había hecho de Walmart un símbolo de estabilidad. Los aranceles, que en un inicio llegaron a un insólito 145% sobre productos chinos antes de bajar al 30%, se convirtieron en un costo imposible de absorber. Lo que para muchos era una discusión política en Washington, en la vida real significaba que productos esenciales se disparaban de precio. Un asiento para auto infantil, que antes costaba $350, de repente se vendía a más de $450. Los carritos de supermercado que alguna vez fueron sinónimo de ahorro, ahora reflejaban la crudeza de una economía en crisis. Para una empresa construida sobre márgenes mínimos y ventas masivas, esos incrementos eran insostenibles. El propio director financiero de Walmart lo admitió con brutal franqueza: los precios subirían aún más en los próximos meses, y no había escapatoria. Las familias estadounidenses tendrían que elegir entre pagar más o renunciar a productos básicos. Pero el aumento de precios fue solo el inicio. Walmart, acostumbrado a moverse como un titán seguro de su poder, empezó a reestructurar sus operaciones globales para sobrevivir. En lugar de reforzar su dependencia de fábricas estadounidenses, la compañía comenzó a mirar hacia otros países. Vietnam, India y México aparecieron en el mapa como nuevas fuentes de suministro. Incluso los empaques se rediseñaron para esquivar impuestos, cambiando aluminio por fibra de vidrio con tal de reducir costos. Los críticos lo llamaron traición. ¿Cómo podía la empresa que había hecho bandera de su identidad americana abandonar a sus comunidades y buscar refugio en el extranjero? Pero los ejecutivos respondieron con frialdad: no se trataba de patriotismo, se trataba de supervivencia. Los aranceles habían convertido la manufactura local en un campo minado financiero, y si Walmart no se adaptaba, estaba condenado al colapso. Mientras tanto, dentro de las tiendas, los cambios se hacían cada vez más evidentes. Robots en pasillos, cajas automáticas y sistemas de inteligencia artificial que reemplazaban trabajos humanos. Lo que parecía una apuesta por la innovación era, en realidad, una maniobra desesperada para reducir costos laborales en medio de una tormenta que amenazaba con hundir al barco completo. La respuesta en Washington no tardó en llegar. Trump, al enterarse del giro estratégico de Walmart, explotó. Según reportes, en reuniones privadas acusó a la compañía de ser antiamericana, insinuando incluso la posibilidad de castigarla desde el gobierno. Sus seguidores más leales repitieron el discurso, llamando a boicotear la tienda que durante décadas había sido un pilar en sus propias comunidades. Pero los economistas fueron claros: los aranceles no son más que impuestos disfrazados, y tarde o temprano alguien los paga. Si no lo hace la empresa, lo hacen los consumidores. Walmart solo estaba evidenciando lo que muchos preferían ignorar: que la guerra comercial tenía un costo real y que ese costo estaba llegando directo a los bolsillos de millones de familias. El escándalo no tardó en desbordarse más allá de las puertas de Walmart. La prensa, los analistas y hasta los competidores comenzaron a preguntarse lo mismo: si el gigante del retail estaba tambaleando, ¿qué quedaba para las empresas más pequeñas? Los números eran claros y devastadores. Walmart reportó ingresos récord, más de $165 mil millones en el primer trimestre de 2025, impulsados por las ventas en línea y la compra masiva de alimentos.
Sin embargo, detrás de la aparente fortaleza había un dato inquietante: las ganancias reales se estaban desangrando. El crecimiento no era producto de la eficiencia, sino de recortes agresivos, despidos silenciosos y acumulación de inventario antes de que los aranceles golpearan aún más fuerte. Lo que para el público eran pasillos llenos, para los ejecutivos era un castillo construido sobre arena. Y esa fragilidad se reflejaba en la vida cotidiana de millones de consumidores. Familias que antes llenaban el carrito sin mirar precios, ahora comparaban cada etiqueta, conscientes de que la famosa promesa de precios bajos todos los días ya no existía. En comunidades de clase media, la frustración crecía. Vecinos de Homewood, Illinois, describían con rabia cómo el cierre de su tienda los obligaba a manejar kilómetros adicionales para conseguir lo básico. Walmart nos dejó tirados, repetían en entrevistas locales. Para ellos, la empresa no era solo un negocio, era un centro social, un empleador y, en muchos casos, la única opción accesible para sobrevivir en tiempos difíciles. La situación escaló al terreno político. Los demócratas acusaban a Trump de destruir a la clase trabajadora con su guerra comercial, mientras los republicanos defendían la narrativa de que Walmart debía absorber los costos para no castigar al consumidor. En redes sociales, los hashtags #boicot Walmart y #Stand with Walmart se enfrentaban en una guerra cultural que reflejaba una fractura más profunda en la sociedad estadounidense. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el efecto dominó. Cuando Walmart subía precios, empresas como Procter & Gamble, Mattel y hasta las grandes marcas de electrónicos se veían obligadas a seguir el mismo camino. La cadena de consumo entera estaba contaminada. Lo que comenzó como una pelea arancelaria entre Washington y Pekín terminó golpeando el corazón de los suburbios norteamericanos, donde cada centavo cuenta. Los inversionistas, al principio escépticos, empezaron a reconocer que la estrategia de Walmart no era un simple ajuste, era un plan de supervivencia a largo plazo. La automatización, la diversificación en otros países y el rediseño de productos no eran caprichos, sino la única forma de sostener márgenes en un mundo donde la política dictaba los precios. Sin embargo, había un precio oculto. La confianza del consumidor, esa relación casi emocional que Walmart había cultivado durante décadas, estaba en caída libre. Una encuesta reveló que el 75% de los estadounidenses culpaban directamente a los aranceles por los precios elevados, pero más del 40% también culpaba a Walmart por no defenderlos. Era el peor escenario posible, una tormenta perfecta donde todos los caminos llevaban a la desconfianza. Y mientras tanto, en Bentonville, Arkansas, la cúpula de Walmart trataba de proyectar calma. El CEO Doug McMillon aparecía en conferencias hablando de resiliencia, de innovación y de compromiso con el país. Pero en los pasillos, los empleados sabían que el fantasma del colapso rondaba más cerca que nunca. La tormenta política alcanzó su punto más alto cuando Donald Trump reaccionó con furia al giro estratégico de Walmart. Según filtraciones de Washington, el expresidente habría calificado a la empresa como traidora y llegó a sugerir en privado que deberían ser castigados con impuestos aún más duros si no apoyaban su cruzada contra China. Para muchos analistas, ese fue el momento en que la guerra comercial se transformó en una guerra cultural. Walmart, la compañía que durante décadas simbolizó el consumo estadounidense, ahora se convertía en blanco de la propia administración que decía defender al trabajador. Mientras tanto, los economistas advertían que los aranceles no habían traído de vuelta las fábricas a suelo norteamericano. Al contrario, habían empujado a gigantes como Walmart a refugiarse en otros países, a reducir personal en casa y a acelerar la automatización. Lo que se suponía sería una estrategia de América primero, terminaba dejando a miles de comunidades estadounidenses en segundo plano, dependiendo de robots y cadenas de suministro extranjeras para sobrevivir. En ciudades donde Walmart cerraba sus puertas, las consecuencias eran inmediatas. Empleos perdidos, pequeños comercios incapaces de llenar el vacío, familias que ahora tenían que recorrer kilómetros extra para encontrar precios que nunca volvían a ser los mismos. Las imágenes de estantes vacíos y carteles de liquidación se convirtieron en símbolos de una crisis que nadie había anticipado con tanta fuerza. Los críticos más duros decían que Walmart estaba abandonando su identidad.
que ya no era el refugio del consumidor de clase media, sino un engranaje más en el ajedrez de la globalización. Sin embargo, otros veían en sus decisiones un movimiento inevitable. Si hasta Walmart tiene que doblarse, ¿qué queda para el resto?, preguntaba un columnista del Wall Street Journal. La paradoja era brutal: la empresa sobrevivía, pero a costa de traicionar la promesa que la hizo grande. Los precios bajos todos los días ya eran historia. En su lugar, quedaba un modelo de negocio reconfigurado para un mundo donde la política podía encarecer un producto de la noche a la mañana. El futuro de Walmart, y por extensión de millones de consumidores, estaba ahora marcado por una pregunta incómoda: ¿puede un gigante del retail seguir siendo el mismo cuando se ve obligado a reinventarse para no hundirse? Y más allá de eso, la reflexión era aún más dura. Si el mayor nombre del comercio estadounidense estaba tambaleando, ¿qué le espera a las familias comunes que solo quieren llenar su despensa sin arruinarse? En el fondo, la transformación de Walmart no era solo la historia de una empresa, sino la radiografía de un país atrapado entre el orgullo nacionalista y la implacable realidad de la economía global. La pregunta queda abierta, incómoda y urgente: ¿sobrevivirá Walmart como el pilar de los precios bajos, o se convertirá en el primer símbolo de que la guerra arancelaria terminó devorando a sus propios ciudadanos?